Entonces, ahora sí, después de estas consideraciones, vamos directamente a las herramientas de evaluación, que no son todas, sino que son las más usadas y un poco las más fáciles de poder utilizar. En primer lugar, vamos a empezar con el foro. ¿Qué nos permite el foro desde el punto de vista de la evaluación? Plantear actividades de participación. Lo que vamos a evaluar mediante el foro es la participación de los estudiantes. Los foros son recomendados en asignaturas que tienen muchos estudiantes, en grandes grupos, porque se pueden gestionar más fácilmente que otras herramientas. Y en general la actividad propuesta es un debate sobre un texto, sobre un tema, sobre una consigna. El docente que va a hacer el seguimiento de esos foros para la evaluación, lo que hace es hacer el seguimiento de las participaciones de los estudiantes y llevar el registro de esas participaciones, no porque las tenga que transcribir, sino ir registrando comentarios, participación, digamos, lo que nos parece de la participación de cada uno de nuestros estudiantes, para luego ese registro que nos sirva a nosotros para hacer una devolución individual y también a nivel global. ¿Cuál es la dinámica de intervención de los docentes cuando proponen actividades de participación en los foros? El docente tiene que comportarse como un docente facilitador, o sea, tiene que limitar sus propias intervenciones y favorecer las intervenciones de los estudiantes. No es un foro de preguntas y respuestas en el sentido de que no es un foro de consulta. Acá los protagonistas son los estudiantes y sus participaciones, dejando bien en claro el docente como gestor de esas intervenciones que deben leer las participaciones de sus compañeros, opinar sobre esas participaciones, además de la opinión propia, y también tiene la posibilidad, al ponerse en el papel de gestor, de borrar alguna participación que no tiene que ver con el hilo de ese debate, de dividir quizás los temas si la participación se produce en uno de los hilos que no corresponde, o también de dividir, mover esas participaciones a otros foros. En cuanto a la devolución es individual y se produce por mensajes internos. ¿Por qué la devolución es individual? Porque en este caso las participaciones son individuales. Nosotros, en otros casos donde los estudiantes pudieran reunirse, podrían trabajar en grupos, pero aquí la devolución es individual. También el docente puede hacer una devolución global como cierre del foro, tomando los puntos principales en debate, cerrando como una conclusión general de lo que el docente vio de la participación general en ese foro. Y posterior a la participación y pensando en que en los entornos mediados por tecnologías las actividades y las herramientas no se ven como aisladas, sino que forman parte de un todo, se puede tomar todo lo que se debatió o se discutió para incluirlo en una actividad propuesta luego de que el foro termine. Es decir, tomarlo como, por ejemplo, una consigna escrita que tengan que entregar y que tome como base alguna parte del debate que se hizo en el foro. ¿Sí? Siempre esto de tratar de que todo esté articulado y que sea un recorrido y no cosas aisladas. En el caso de los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Cómo hacen los estudiantes para desarrollar y para entregar los trabajos prácticos? A través de el recurso tarea. Esta actividad implica la entrega de un archivo individual. Repito, es individual porque está la imposibilidad de que los estudiantes se junten para trabajar en grupo. Obviamente que hay herramientas de trabajo colaborativo, pero sería sumarle
otra cuestión de las competencias digitales a nuestros estudiantes, además de la virtualización del dictado de la asignatura. ¿Sí? Hay muchos estudiantes que trabajan colaborativamente con las herramientas de Google Docs o con otras herramientas que permiten el trabajo colaborativo, pero no es la mayoría de los estudiantes o no son la mayoría de los estudiantes de nuestra facultad, no tienen el hábito. Entonces, plantearles, entregar una tarea grupal utilizando las herramientas virtuales sería además sumarle en estos primeros tiempos un aprendizaje de competencia digital que me parece que complicaría las cosas. Por eso digo que la actividad es el escrito individual. Está recomendada para cualquier tipo de grupos. Ahora, en los grupos grandes lo que hay que tener en cuenta que la extensión que se le pide de ese escrito para entregar en el archivo, porque ese archivo para evaluar se va a multiplicar por la cantidad de estudiantes que tengamos, ¿sí? Ahora, todo lo que tiene que ver con las consignas, con respecto directamente al contenido y las características en cuanto al formato que deben entregar, tienen que ser difundidas por separado y antes, y también puede ser repetida en el mismo recurso. O sea, al momento que ellos entran a entregar o ver cómo se entrega, ahí también puede estar colgada un archivo con las consignas, pero en general el TP se pone por fuera del recurso tarea. ¿Y cuál es la dinámica de intervención docente en esta actividad? Son preguntas puntuales de orientación, o sea, se puede abrir por un periodo un foro de consultas específico para un trabajo práctico, o se puede utilizar el foro que se viene utilizando por comisión de preguntas y respuestas. Eso, pero siempre es por fuera. El recurso no tiene una herramienta que te permita contestar en el mismo recurso tarea, ¿no? Porque es solo para subir el archivo. La devolución de esta actividad es individual, ¿sí? Y el archivo que suben los estudiantes puede ser editado en la propia plataforma, corregido en la propia plataforma, permite incluirle texto con comentarios o resaltar, ¿sí? Y que ese archivo, una vez corregido, lo recibe el estudiante en el mismo lugar que subió su archivo original. O también puede ser solo comentarios, que también lo recibe en el mismo lugar donde subió su tarea, ¿sí? Comentarios con respecto al trabajo, ¿sí? Y como cuestión posterior está el tema de plantear, por ejemplo, las reescrituras. Entonces uno puede configurar el recurso tarea para que se entregue, el docente entregue la devolución y en el mismo lugar el estudiante pueda subir un archivo con una reescritura.